En la parashá de esta semana, Shoftim, la Torah comienza con un mandato muy conocido. Deberás designar para ti jueces y policías en todos tus portones. Y aquí aparece algo bien interesante. En el libro de Yeshayahu, cuando el profeta habla de la redención, encontramos una expresión prácticamente paralela. Dice, y restableceré a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio. Y esta misma frase también la repetimos todos los días cuando hacemos la mida. Decimos, restablece a nuestros jueces como antes y a nuestros consejeros como al principio. Entonces el Rebe toma esta conexión y hace una pregunta. ¿Por qué la Torá habla de jueces y policías, mientras que Yeshayahu habla de jueces y consejeros? ¿Y por qué desaparecen los policías y por qué aparecen los consejeros? Quizás la pregunta más profunda sería, ¿qué nos está enseñando esto sobre la redención y sobre nuestra propia vida? Este es el tema central del Debar Malhut de Shoftim. ¿Qué hace un juez y qué hace un policía? Comencemos por algo muy sencillo. ¿Cuál es la función de un juez? El juez determina cuál es la ley y cuál es la sentencia. Pero después aparece un problema. Supongamos que el tribunal determina que una persona debe pagar una deuda. El juez dio el veredicto. Pero ¿qué pasa si la persona dice no quiero? Ahí entra el policía. El policía no determina la ley, no decide quién tiene razón. El juez determina y el policía hace cumplir. Por eso, Rashi explica que los policías son quienes ejecutan la decisión del juez, incluso utilizando la fuerza cuando es necesario. Y esto nos permite entender algo fundamental. La policía no tiene un objetivo independiente. Su función existe para que la decisión del juez pueda llevarse a la práctica. El objetivo final es el juez y la justicia. El policía es solo un medio para conseguir que la justicia sea aceptada. ¿Por qué en la redención ya no habrá policías? Ahora podemos entender algo extraordinario. Yeshayahu no dice restableceré a tus jueces y a tus policías. Dice restableceré a tus jueces y a tus consejeros. ¿Por qué? Porque en la época de la redención va a cambiar la realidad del ser humano. Hoy podemos saber perfectamente qué es correcto y sin embargo no querer hacerlo. Sabemos que debemos estudiar Torah, sabemos que debemos cumplir una mitzvah, sabemos que debemos controlar una determinada reacción, pero aparece dentro de nosotros una fuerza que dice no quiero hacerlo. Por eso existe la necesidad de un policía. Hay una parte de nosotros que necesita ser obligada, pero la redención representa una situación completamente diferente. El mal será eliminado. La inclinación al mal dejará de oponerse a la voluntad de Hashem. La persona no necesitará ser empujada desde afuera, sino que va a querer hacer lo correcto. Y por eso ya no será necesario el policía. Pero entonces aparece algo nuevo, el consejero. El juez y el consejero son dos maneras de influir. Aquí está uno de los puntos más profundos de este Devar Malhut. Un juez y un consejero pueden decirte algo parecido, pero lo hacen de maneras completamente diferentes. El juez está en una posición superior. Él conoce la ley y tiene autoridad. Dice, esto es lo que establece la Torá y esta es la sentencia. Y tú tienes que cumplir. Pero el consejero funciona de otra manera. El consejero te habla como alguien que quiere ayudarte. Te dice, mira, esto no es bueno para ti. Si haces esto, te va a beneficiar. Él no te va a obligar, él te ayuda a comprender. Y cuando comprendes el consejo, ocurre algo más profundo. El consejo está dentro de ti. Y ya no sientes simplemente que me están diciendo que tengo que hacerlo, sino que sientes, esto es bueno para mí. Yo también lo quiero. Esa es la diferencia fundamental. El juez influye desde arriba,
pero el consejero influye desde adentro. Y el Rebbe explica que para llegar a la perfección necesitamos las dos cosas, tus jueces y tus consejeros. Ahora podemos entender por qué Yeshayahu utiliza una expresión tan particular, tus jueces y tus consejeros. Porque dice tus, porque la finalidad no es simplemente tener un juez externo que te diga qué hacer. La finalidad es que la enseñanza se convierta en tuya. Primero recibimos algo desde arriba. La Torah nos dice qué hacer. Ese es el aspecto de tus jueces. Pero después tenemos que conseguir que esto penetre en nuestra comprensión, en nuestras emociones y en nuestra vida cotidiana. Eso es tus consejeros. Y entonces sucede algo maravilloso. Lo que originalmente parecía una orden externa comienza a sentirse como algo propio. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos a un padre que le dice a su hijo, levántate temprano. El niño puede obedecer porque el padre se lo ordenó. Eso es obediencia. Pero años después, quizás el hijo entiende, mi padre tenía razón, levantarme temprano me ayuda. Ahora ya no necesita que su padre esté detrás de él pidiéndole que se levante temprano. La orden se convirtió en comprensión y más todavía, se convirtió en deseo. Esto es lo que el Rebbe quiere enseñarnos. La perfección no consiste únicamente en obedecer. La perfección consiste en que la voluntad de Dios se convierta en algo interiormente nuestro. Esto nos permite entender otra pregunta del texto. Yeshayahu dice, restablecer a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio. ¿Por qué utiliza dos expresiones diferentes? El de Bar Malhud explica que hay una diferencia entre estas dos expresiones. Antes apunta a un nivel que precede a la existencia material, mientras que al principio señala el comienzo de la existencia misma. Y esto corresponde a las dos formas de influencia que estamos estudiando. El juez representa una influencia que viene desde arriba. Es una verdad superior que llega hasta nosotros. Primero está la verdad de la Torah y después nosotros tenemos que elevarnos para aceptarla. El consejero, en cambio, trabaja con la persona tal como ella está. Busca una manera en que esa verdad pueda ser comprendida e internalizada. Por eso el consejero está relacionado con el principio, con el comienzo del proceso dentro de la propia persona. Esto también explica la diferencia entre la Torá y la profecía. Aquí se da otro paso bien interesante. La Torá es la sabiduría y la voluntad de Dios. Por definición, la Torá está por encima de nuestro entendimiento. Cuando estudiamos una ley de la Torá, estamos recibiendo la verdad divina. Eso se parece al juez. Pero la profecía tiene otra característica. La profecía también viene de Dios, pero es comunicada al ser humano de una manera que puede entrar en su mente y expresada mediante palabras. El profeta recibe la palabra divina y la comunica al mundo. Eso se parece al consejero. Por eso el de Bar Malhud conecta estos dos conceptos. La Torá es el juez y la profecía es el consejero. Uno trae la verdad desde arriba y el otro ayuda a que esa verdad pueda ser recibida e interiorizada por la persona. ¿Y qué tiene que ver esto con Mashiach? Ahora llegamos al mensaje central. El Rebbe había hablado repetidamente de que todo el trabajo necesario para traer la redención ya fue completado. Incluso utiliza la famosa expresión de los botones han sido pulidos. Es decir, que no estamos hablando simplemente de que tenemos que comenzar a prepararnos para la redención. Estamos hablando de una época en la que el trabajo de las generaciones anteriores ya preparó al mundo para la redención. Entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente
¿Qué nos falta hacer para traer a Mashiach? Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros como personas preparadas para la redención? Y la respuesta de Shoftim es que debemos desarrollar dentro de nosotros las dos dimensiones de juez y consejero. El juez y el consejero dentro de nosotros es algo tremendamente práctico. La Torah dice, deberás designar jueces y policías en todos tus portones. Pongan atención, ¿qué son nuestros portones? El Rebbe explica que podemos entenderlos como las 7 aperturas principales del ser humano. ¿Cuáles son? Los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. Es decir, ¿qué dejo entrar? ¿Qué dejo salir? ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? ¿Qué tipo de contenido dejo entrar en mi mente? ¿Y qué sale de mi boca? Necesitamos un juez en cada uno de nuestros portones. El criterio de la Torá que determine esto sí y esto no. Pero eso todavía no es suficiente, porque podemos saber perfectamente qué está permitido y qué está prohibido, y aún así interiormente no querer hacerlo. Entonces ahí necesitamos también al consejero. Tenemos que conseguir que la Torá no sea solamente una obligación externa. Tenemos que estudiarla hasta que podamos decir, esto es bueno para mí, esto me hace una persona mejor, esto es lo que realmente quiero. Y ahí comienza la transformación interior. Ahora el Rebe lleva esto todavía más lejos y aplica este principio en la familia. Cada persona puede convertirse en un juez y un consejero dentro de su propia casa. ¿Qué significa esto? No significa convertirse en el policía de los demás, sino que todo lo contrario. Primero, debemos preguntarnos, ¿cómo hago para que mi hogar tenga una dirección de Torah? Ese es el juez. Pero después, ¿cómo consigo que los miembros de mi familia comprendan y quieran esa dirección? Ese es el consejero. Un hogar judío no puede funcionar únicamente a base de porque está prohibido, porque tienes que hacerlo, porque yo lo digo. Eso puede producir obediencia, pero no necesariamente interiorización. Tenemos que enseñar también, mira, qué hermoso es esto, mira cómo esta mitzvah mejora nuestra vida, mira qué conexión con Hashem estamos creando. Eso es transformar al juez en consejero. Y aquí aparece una idea revolucionaria. El objetivo de la redención no es simplemente que finalmente todos hagan misbod. El objetivo es mucho más profundo, que la persona llegue a un estado en el que no necesite ser obligada, que la voluntad de Dios y la voluntad de la persona estén alineadas. Por eso desaparecen los policías, no porque la ley desaparezca, todo lo contrario. La ley de la Torá se vuelve todavía más profunda. Lo que desaparece es la necesidad de la coerción. La persona cumple porque comprende, porque siente, cumple porque quiere cumplir. Y esto, precisamente, es lo que significa vivir como preparación para la redención. Y este es el mensaje para nuestra generación. El Rebbe enfatiza repetidamente que estamos en una situación completamente diferente a las generaciones anteriores. La difusión de la Hasidut permitió que conceptos muy profundos de divinidad pudieran ser comprendidos por el intelecto humano. Y esa es precisamente la función del consejero, tomar una verdad superior y hacerla comprensible e interiorizable. Por eso el Rebbe conecta la difusión de la Hasidut con la preparación para la redención. Los manantiales se están extendiendo hacia afuera y la Torá está llegando a muchos lugares, cada vez más alejados. Ahora se traduce, se publica, se enseña abiertamente, se explica. Se lleva a personas que quizás nunca habían tenido acceso a estos conceptos. Y eso es parte de convertir una verdad superior en algo que el mundo pueda recibir. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo hoy? Y aquí tenemos que evitar un error. Si decimos que ya
todo está hecho y que yo ya no tengo nada que hacer, pues eso está uno completamente equivocado. Si realmente creemos que estamos en la etapa final, entonces tenemos que vivir de acuerdo con esa realidad. ¿Cómo? Lo primero, aceptar la autoridad de la Torá. Ese es el juez. Lo segundo, estudiar hasta comprender. Ese es el consejero. Lo tercero, interiorizarlo. Que la Torá no quede solamente en la cabeza, que llegue al corazón. Y lo cuarto, transmitirlo a los demás, porque no estamos preparando solamente nuestra propia vida, estamos preparando al mundo entero para una realidad en la que la divinidad pueda ser reconocida de manera abierta. Y este es el mensaje para el mes de Elul. Aquí se adquiere una fuerza especial porque estamos hablando de la Parashá de Shoftim comenzando el mes de Elul. Y Elul es el momento del balance. Cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos cómo fue mi año, pero también miramos hacia adelante y nos preguntamos qué quiero construir el próximo año. Aquí Shoftim nos da una herramienta extraordinaria para hacer ese balance. Podemos preguntarnos, mis jueces, ¿tengo reglas claras en mi vida? ¿Sé qué me pide la Torá? ¿Tengo un estudio de Torá que me orienta? ¿Y mis consejeros cuáles son? Entiendo el por qué, lo siento, me inspira, estoy consiguiendo que la Torá entre en mi vida interior. Y finalmente, ¿cuáles son mis portones? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy dejando entrar en mi mente y en mi corazón? Porque si ponemos jueces en nuestros portones y transformamos esos jueces en consejeros, estamos creando dentro de nosotros un pequeño anticipo de la realidad de la redención. Y para concluir, entonces podemos volver al principio. La Torah dice jueces y policías. Y Yeshayahu dice jueces y tus consejeros. ¿Por qué? Porque el policía representa la necesidad de imponer. El juez representa la verdad de la Torah que viene desde arriba. Y el consejero representa esa misma verdad cuando ya logró entrar dentro de nosotros. En el mundo actual todavía puede existir una lucha. Sabemos que es correcto, pero podemos necesitar esfuerzo para hacerlo. En la redención, esa lucha desaparece. Ya no habrá necesidad de policías, habrá jueces y consejeros. Y la Torá será conocida. La verdad será comprendida. Y esa verdad será interiorizada. Por eso la preparación para Mashiach no consiste solamente en esperar, consiste en vivir ahora de acuerdo con la realidad hacia la cual estamos avanzando. Poner un juez en cada portón y convertir ese juez en un consejero. Hacer que la Torá no sea solamente algo que obedecemos, sino algo que comprendemos, sentimos y queremos. Y así cumplimos de nuestra manera la promesa de restablecer a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio. Que podamos vivirlo de manera completa y abierta, con la redención verdadera y completa, ahora mismo, inmediatamente. Y que sea con la llegada de Mashiach, con la reconstrucción del Beit HaMikdash y con la revelación de la divinidad en el mundo entero.